Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Desperté en un cuerpo prestado, soy Adán pero no de verdad. Con sonrisa de actor disfrazado, sobrevivo al infierno en su carnaval. Ellos creen que sigo el guión, yo improviso sin tropezar. Entre llamas me hago el campeón, cuando solo quiero escapar. Yo no soy Adán, pero juego el rol. Con un par de mentiras me salvo mejor. La temporada arde, la trama me ve, pero sigo cantando y nadie lo ve. Ellos creen que sigo el guión, yo improviso sin tropezar. Entre llamas me hago el campeón, cuando solo quiero escapar. Yo no soy Adán, pero juego el rol. Con un par de mentiras me salvo mejor. La temporada arde, la trama me ve, pero sigo cantando y nadie lo ve. Descargo de responsabilidad, los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 18 al 21. Chicos, vamos, esto es solo un gran malentendido. Blicho, esposado, era arrastrado bruscamente por un pasillo por dos figuras altas y silenciosas vestidas con túnicas oscuras. Tenía esposas pesadas y desagradablemente frías en las muñecas, y sus silenciosos guardias no prestaban atención a sus desesperados intentos de justificarse. Mentalmente, Blicho se maldecía por haber sido atrapado de forma tan torpe, tan estúpida. Intentando escapar, lo habían hecho todo bien, y entonces, se estrelló contra un poste, apenas unos segundos después de arrancar el coche, y así fue como los atraparon a todos, ¿sí? El pasillo al que finalmente lo arrastraron estaba sumido en una densa oscuridad. Lo único que destacaba era una pequeña estaca de piedra, suspendida sobre un abismo, brillantemente iluminada por un foco. En las enormes puertas dobles estaban grabados unos símbolos vagamente familiares. 6 en total, ordenados por antigüedad. Blicho sin duda los conocía, pero debido a su intenso miedo, no podía recordar su significado. ¿Es todo esto por culpa de esos huérfanos? Ya estaban enfermos, ¿sabes? Silencio. Resonó un grito atronador y ensordecedor. Su dueño era, el mismísimo Satanás. En ese preciso instante, Blicho recordó por fin el significado de esos malditos símbolos. 6 de los 7 pecados capitales. Hemos venido a juzgar al diablillo criminal. Blicho, en ese instante, toda la sala se llenó de la brillante luz carmesí de lámparas de lava. Solo que no eran lámparas, sino enormes fuentes de tamaño natural, rebosantes de auténtica lava infernal hirviendo. A los lados, junto a estas fuentes, en numerosos balcones, se alzaban demonios de la familia Goetia, y en el centro de la sala había un enorme trono de piedra, con 6 asientos encima. 5 de estos asientos estaban ocupados por los pecados capitales. Belcebú, Leviatán, Mamón, Belfegor y Asmodeo, y el trono del medio, por supuesto, estaba ocupado por el mismísimo Satanás, mientras que el asiento sobre todos los pecados estaba vacío e incluso cubierto de telarañas. En realidad, señor, es sin la O al final, comenzó Blicho, pero Satanás, que ocupaba una buena décima parte de salón nada pequeño, hizo temblar al diablillo con terror primigenio. Incluso se acercó al diablillo que se había atrevido a ser insolente. Sin errores. Lo has dicho todo correctamente, todo está perfecto. El diablillo recordó inmediatamente su lugar, y el pecado de la ira, con un gruñido de satisfacción, volvió a su asiento. Tú y tu equipo habéis sido llevados a juicio por el robo de una poderosa reliquia de la Goetia, con el propósito de usarla ilegalmente en el mundo mortal, continuó Satanás enumerando sus acusaciones.
En uno de los balcones, en ese preciso instante, cierto marqués sonreía con aire de suficiencia, habiendo encontrado al parecer por fin el punto débil de su enemigo. ¿Te declaras culpable?, preguntó Satanás, sentado en su enorme trono, mirando expectante a Blicho. Ah, así que se trata de ese libro, dijo Blicho. Al oír la acusación, se le iluminó el rostro. Un pensamiento salvador cruzó por su mente. Todo aquello era solo un estúpido error, y lo único que Stolas tenía que hacer ahora era confirmar que él mismo le había permitido a él, un diablillo, usar el grimorío, y todo se resolvería. Pero yo no lo robé. Bueno, como mucho, lo intenté. Pero ¿desde cuándo te encierran por intentarlo, no? Siempre, dijo Moxie, ligeramente irritada, con un toque de cansancio. Y Blicho, para su sorpresa, descubrió que toda su familia también estaba en ese salón, justo detrás de él, también encadenada. Y su pobre hijita incluso llevaba un bozal espeluznante y puntiagudo. La cuestión es que el dueño mismo me prestó el libro. Y me dio permiso para usarlo. Después de asegurarse brevemente de que sus amigos estaban bien, lo mejor posible, Blicho continuó explicándole la situación a Satanás. Mentiras. En ese preciso instante, un demonio con aspecto de pájaro de la familia Goetía, que ostentaba con orgullo el título de marqués, interrumpió su conversación. Su señoría Andrealpus inmediatamente conjuró un largo camino helado bajo sus pies, por el que caminó hasta el centro del salón, flotando en el aire. Hablando en nombre de mi audazmente atractiva hermana, testifico que este monstruo inútil, señaló teatralmente con su delgado y elegante dedo a Blicho, estaba acosando obsesivamente a su marido, Stolas. Quien, a diferencia de un responsable y apuesto demonio Goetía, como yo, el marqués echó la cabeza hacia atrás teatralmente y se cubrió el rostro con la palma de la mano, claramente actuando para el público. Resultó ser demasiado débil y simplemente tenía miedo de decirlo. El pobrecito Andrealpus tocó la voz a la perfección, enfatizando todos los momentos adecuados, y además ostentaba el alto rango de marqués. Era mucho más fácil creer sus palabras que las de algún duende simple y desconocido, cuyo poder nadie podía siquiera sentir. Era tan insignificante. ¿Qué? Las palabras del demonio enfurecieron inmediatamente a Blicho. Eso es una tontería. ¡Qué asco!, exclamó Andrealpus, acercándose a Blicho, cuya boca, en ese preciso instante, estaba cubierta por unas mordazas que aparecieron de la nada, y luego lo empujó con fuerza. Diablo repugnante. Deshonra a toda su especie con actos tan terribles y viles. Continuó diciendo el marqués, dirigiéndose a la multitud. Está intentando hacerse con el poder. No fue así en absoluto. Moxie no pudo evitar intervenir en esta farsa. Silencio. Satanás no pudo soportarlo y acercó su enorme rostro al pequeño diablillo. Satanás, discúlpame. Un extraño demonio con túnica blanca apareció inesperadamente junto al pecado de la ira. Tenía pequeñas alas, gracias a las cuales volaba, y unos cuernos bastante inusuales, además de una vela sobre su cabeza que ardía con una tenue llama roja. ¿Tú, qué dijimos sobre las energías negativas en el templo de la mente? El demonio se inclinó hacia él y comenzó a hablar con una voz tranquilizadora, casi hipnótica. Debes recordar respirar muy profundamente. Sí, Satanás, para su sorpresa, escuchó a aquel demonio y tras respirar hondo, volvió inmediatamente a su asiento, calmándose poco a poco. Continúa. Andrealpus se aclaró la garganta, creando de nuevo una alta plataforma de hielo bajo sus pies para elevarse aún más. Me gustaría añadir, su señoría, que además de todos sus actos indecorosos con nuestro querido y amado Stolas, el marqués continuó enterrando al diablillo, pero... Alto, 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 alto. Otro demonio de la familia Goetía interrumpió su discurso. Y este demonio era, el tercero en toda la lista de demonios de Goetía, el príncipe Vásago, uno de los demonios más poderosos, al mando de 30 legiones de espíritus infernales. Tenía la apariencia de un demonio larguirucho, parecido a un guacamayo escarlata, con plumas de un rojo brillante, rostro blanco y pico negro y ganchudo. Vásago tenía largas plumas moradas con puntas doradas en la nuca, con franjas doradas similares en el centro. También tenía ojos rojos, sin iris ni pupilas, cubiertos por unas gafas amarillas que recordaban vagamente a una corona o una estrella. ¿Y dónde está Stolas? Que nos lo cuente él mismo. No le informaron de este juicio, respondió el marqués con calma al príncipe. ¿Qué? ¿Por qué? Vásago saltó sobre una estrella plana de 5 puntas de luz naranja, de la que cayeron miríadas de pequeños fragmentos brillantes.
El príncipe voló hacia adelante, colocándose justo frente a Andrealpus. Si esto le concierne, entonces debería estar aquí, ¿no? El príncipe se volvió hacia los pecados capitales y continuó. No puedo creerlo. Deben llamarlo aquí de inmediato. Ya, vásago, cierra la puta boca, dijo el marqués, alzando la cabeza y entrecerrando los ojos con desprecio. No me quedaré callado, idiota arrogante. Dijo el príncipe, apareciendo justo delante de su hermano menor y dándole un fuerte codazo en el pecho. Estella y yo. Exclamó el pavo real, agitando furiosamente su cola. No queríamos exponerlo al peligro enfrentándolo a este agresor. ¿Quién, permítanme añadir, pausa dramática, estaba conspirando para asesinarlo? Exclamó el marqués, señalando a Blicho. ¿Qué? El duende intentó desesperadamente liberarse de sus ataduras, pero su voz estaba amortiguada, y lo único que escapó de su boca fue un murmullo indistinto. Bueno, joder, murmuró Vásago en voz baja, tras haber regresado a su balcón en el opresivo silencio que siguió. No fue él. Moxie intervino de nuevo al ver a Blicho intentando furiosamente negar la horrible y vil calumnia. No sabemos quién quería muerto al príncipe Stolas, pero desde luego no fue Blicho. ¿De verdad? Dijo Andrealpus con una sonrisa burlona. Quizás deberíamos preguntarle al sicario en persona. En ese preciso instante, un alto pilar emergió de una grieta en el suelo, sobre el cual se encontraba Striker, el mismo diablillo que ya había intentado matar a Stolas varias veces, sin éxito. Quien amablemente ha accedido a darnos su testimonio a cambio de nuestra protección. Striker era un duende alto y pálido, con ojos amarillos moteados, cabello blanco y desaliñado, y cuernos blancos y negros. Tenía un pequeño bigote negro, casi imperceptible, y una cola larga y rayada con un aguijón en la punta. Vestía como un vaquero típico. Sombrero, pañuelo, chaqueta gris claro, chaleco, pantalones rotos y desgastados, y botas de vaquero. Y casi siempre llevaba una pajita fina y seca en la boca. Sí. Fue él el demonio, dio un paso adelante, escupiendo la pajita. Me pagó para matar al príncipe de Goetia, para encubrir todos sus turbios negocios con... En ese momento titubeó y comenzó a mirar discretamente la palma de su mano. Sus ojos empezaron a moverse rápidamente, delatando que estaba leyendo algo. ¿Cuál es la siguiente parte? Finalmente se dio por vencido y se volvió hacia Andrealpus, que estaba de pie junto a él en su plataforma de hielo. Con el grimorío. Exclamó secamente, casi siseando, sintiendo cómo la ira le hervía por dentro. Sí, con eso. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translated Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Blicho, que había estado intentando desesperadamente decir algo durante todo ese tiempo, quedó liberado al instante. O mejor dicho, solo se liberó la boca. ¿Qué? Ya soy un asesino, ¿entiendes? Gritó furioso. Si hubiera querido matar a Stolas, lo habría hecho yo mismo, cabrón. Un murmullo de asombro surgió entre la multitud inmediatamente después de este breve pero conciso discurso del diablillo. Al intentar explicarse, solo consiguió empeorar las cosas. Pues ahora sí que estamos jodidos. Moxie se aferró inmediatamente a su esposa, y amargas lágrimas corrieron por sus mejillas. No era el acto más varonil, pero no todo el mundo estaba dispuesto a renunciar a su vida. Ni mucho menos. Espera, eso no es lo que quise decir. Blicho se dio cuenta de lo que acababa de decir y de cómo sonaba desde fuera. Lo que quiero decir es que podría haber matado a Stolas yo mismo, pero jamás lo haría. Una mordaza metálica volvió a aparecer en la cara del diablillo, impidiéndole decir nada más. ¡Qué decepción! Dijo Satanás, mirando a su propia creación con desprecio manifiesto. Esto es una completa tontería, chicos. Exclamó Belcebú, encontrando finalmente la oportunidad de intervenir en este circo. Ya me he encargado de este pequeño diablillo. Es un poco problemático, sin duda, pero también es bastante tranquilo, así que ¿por qué no lo escuchamos? Esto debe ser algún tipo de confusión. Sí, seguro que hay una explicación lógica para todo esto. Asmodeo apoyó inmediatamente a su hermana. Hacía poco que había regresado a su puesto, pero ya estaba harto de la enorme cantidad de trabajo. Oh, cállense ya. Los interrumpió Mammon. Todo el mundo sabe cómo ustedes dos se desviven por todo tipo de plebeyos de baja clase. El demonio gordo y con aspecto de payaso insinuó el bajo estatus de los compañeros de Belcebú y Asmodeo. Pero nosotros no somos así, ¿verdad, Levi?
Le guiñó un ojo a Leviatán, el pecado de la envidia, que parecía estar dividido en dos. Su lado derecho era oscuro, con una cabeza de dragón que sobresalía de su cuello, y su lado izquierdo era claro, con una cabeza humanoide demoníaca relativamente normal con algunos rasgos anfibios que sobresalían de su segundo cuello. ¿Acaso buscas problemas, mamón? Exclamó Asmodeo, enfurecido y creciendo de inmediato, desatando una enorme bola de fuego azul en la palma de su mano. Era por este poder que había hecho aquel pacto con Eva 100 años atrás. Y era este poder el que ahora le permitía hablar con el tercer pecado más poderoso en igualdad de condiciones. Estás cabreado porque nadie quiere follar con un payaso imbécil como tú. Y además, chúpamela. Belcebú puso su mano sobre el hombro de Asmodeo, apoyando al mismo tiempo el golpe a Mammon y tranquilizándolo. El pecado de la gula creó inmediatamente una paleta rosa con forma de pene en su mano y la arrojó con fuerza a Mammon, quien, sin embargo, simplemente movió su silla, usándola para bloquear el ataque. Vete a la mierda y vuelve con tu perra. Zorra. Levantándose de su silla, el payaso pecador le mostró los dos dedos del medio. Y tú sigues cabalgando tu propia polla, imbécil. Hagamos una votación. Satanás solía intervenir en las disputas de sus hermanos menores. ¿Quién quiere escuchar horas de testimonio? Al instante siguiente, Asmodeo y Belcebú levantaron la mano. Tras ello, Moxie, Mille y Eloona hicieron lo mismo, algo torpes. Y de inmediato, una luz brillante se iluminó sobre cada uno de los votantes. ¿Y quién quiere matar a este bastardo y estar en casa para la cena? Continuó Satanás, sabiendo ya lo que la mayoría elegiría. Acto seguido, decenas de luces similares se encendieron sobre los balcones donde se encontraban los demonios de la Goetía. Ark, que os den a todos. Belcebú se sentó en su asiento con una expresión de disgusto, cruzando los brazos sobre el pecho. Ja. Chúpense la polla, malditos enanos. Mammon mostró alegremente a todos su gesto favorito. Los dedos del medio. Es cierto, ahora tenía 4 manos. Una transformación parcial. Belcebú, en respuesta, creó silenciosamente otra paleta con forma de pene en el aire y la lanzó directamente a la boca del pecado de la avaricia, con tal fuerza que éste cayó inmediatamente de su silla, pero comenzó a chupar la paleta con deleite. No debiste haber salido de tu pequeño agujero, diablillo. Dijo el marqués Andrealpus riendo, mirando a Blitzo con superioridad y descendiendo lentamente por los escalones de hielo que aparecieron inmediatamente bajo sus pies. Esto es lo que pasa cuando los demonios inferiores intentan golpear a alguien que está por encima de su nivel. Al final de su pomposo discurso, el pavo real pisó con fuerza la frente del diablillo, luego se disolvió en una miríada de copos de nieve y se teletransportó al lugar donde se encontraba el acusador. Por el robo traicionero de un grimorio de la Goetía para uso ilegal, por causar daño a un príncipe de la Goetía y por entrar al mundo de los vivos sin permisos especiales ni procedimientos adecuados. Tú, Blitzo, y todo tu equipo, están condenados a muerte. Satanás se levantó lentamente de su trono, extendiendo sus enormes alas coriáceas. Debido a sus audaces acciones, que contradicen todas las leyes del infierno, su ejecución será transmitida por los 7 anillos. Para recordarles a todos los diablillos por qué no deben desafiar nuestra autoridad en el futuro. Inmediatamente, un tajo surgió del suelo junto a Blitzo, y este finalmente pudo deshacerse de su mordaza. Sin embargo, detrás de todos los acusados, figuras desconocidas con capas ya estaban de pie, sujetándolos firmemente en su lugar. No. Ellos no. Exclamó, mirando con preocupación a su familia. Fui yo, ¿me oyen? Si los matan a todos, ninguno de nosotros aprenderá la lección. ¿Te atreves a decirme cómo castigar? Satanás estalló de rabia. Satanás, aquel mismo duende de la túnica blanca voló de nuevo hacia el gigante. Disculpa, ¿sabes que hoy es el día de la amatista y que estás rojo como un rubí? Intenta meditar, calma tus chakras, intentó calmar al pecado. Escucha, todo el infierno está a punto de verte ejecutar a simples diablillos que solo intentan ganarse la vida. Continuó Blitzo. Yo soy el culpable. Ellos no. Blitzo, ¿qué estás haciendo? Preguntó Moxie, ya segura de que todos estaban a punto de morir. Suspiro, que así sea. Satanás exhaló bocanadas de vapor caliente. Los diablillos son mis sirvientes. Ya que hemos encontrado un chivo expiatorio, no alarguemos esto, cortémosle la cabeza a ese bocazas. Oh, mierda, esto definitivamente no salió según lo planeado.
Lo siento, Moxie, hice todo lo que pude, bromeó Blitzo, dando a entender que Moxie fue el último en hablar. En realidad, ¿está hablando de ti? En ese preciso instante, una de las figuras encapuchadas colocó su mano sobre el hombro de Blitzo. Mierda. Anillo del orgullo. Palacio del príncipe Stolas. Stolas estaba sumido en una profunda depresión, y llevaba años así, sin visos de remitir. En ese momento, ahogaba su pena en helado mientras miraba fijamente la televisión, intentando desesperadamente escapar de aquella cruel e injusta realidad. Cambia de canal Y. Tos, tos. Exclamó el búho atragantándose al ver el juicio de Blitzo. Oh, por Lucifer, ¿qué están haciendo? Exclamó el búho, arrojando inmediatamente el envase de helado a un lado y levantándose de un salto, vistiéndose a toda prisa y corriendo hacia el juzgado. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Satanás observó con pereza al grupo de diablillos, pensando para sí mismo que la terapia sí le estaba ayudando y que ya no mataba a todo el mundo tan a la ligera. Seguiremos el juego. Lo único que intentaba era escapar de este abismo en el que nos habéis arrojado, sin dejarnos otra opción. Su Alteza, por favor, Blitzo está. Moxie, ya basta, el duende interrumpió a su fiel amigo, bajando la cabeza. Blitzo, por favor, no lo hagas, intentó convencerlo Moxie, mirando a su jefe con horror e incredulidad. Este grandulón imbécil no nos iba a hacer caso de todas formas, solo. Blitzo se giró, mirando con cariño a su hija adoptiva, luego a Millie, a Moxie, solo cuida de Loona por mí. No, no puedo ver esto. Las lágrimas volvieron a aparecer en los ojos de Moxie, y se cubrió la cara con la mano. Desde el abismo, aparecieron de inmediato gruesas cadenas oxidadas que se engancharon al collar de Blitzo. Luego, con una fuerza monstruosa e increíble, estas cadenas tiraron del diablillo, obligándolo a arrodillarse justo frente al tajo. Una de las figuras con túnica dio un paso al frente, y un enorme hacha de oscuridad primordial se materializó en su mano, con ojos rojos y brillantes, como los que se ven a menudo en el infierno. Los ojos de esta figura con túnica se iluminaron al instante con el mismo fuego rojo. Lentamente levantó el hacha, y Blitzo solo pudo cerrar los ojos y bajar la cabeza, pensando que al menos había logrado proteger a sus amigos. Millie y Moxie se abrazaron con fuerza, y Loona gimió lastimeramente, cerrando los ojos con fuerza, de los que las lágrimas comenzaron a brotar. Los quiero mucho, fueron las últimas palabras de Blitzo, quien miró por última vez a su familia, sollozando e incapaz de ayudarlo en nada. Un golpe Y. Una pluma cae lentamente sobre la cabeza del diablillo, una pluma de Stolas, quien, con considerable esfuerzo, había logrado bloquear el golpe del hacha. Stolas, no me restriegues el culo en la cara. Blitzo levantó la cabeza de inmediato para ver qué sucedía. Y justo en ese momento, el culo del príncipe de Gothia estaba, en efecto, frente a su cara, una situación absurdamente ridícula. Por Lucifer, ¿qué coño está pasando aquí? Satanás no pudo contenerse de nuevo e incluso agarró al demonio desconocido de túnicas blancas con su enorme puño. Ahora lo explicaré todo. Exclamó Stolas, venciendo finalmente al verdugo. Dio un paso al frente y con un solo movimiento, arrancó las cadenas del cuello de Blitzo con su fuerza. De la única manera que sé, con una canción. Sí. Eso es, cariño. Se oyó un grito de júbilo desde el balcón. Era Vásago. Nota del autor. No creo que a nadie le interese un relato completo de toda esta parte de la canción, ¿verdad? Al fin y al cabo, es en el formato de canción donde esos momentos resultan realmente impresionantes. Liberen a este peón. Ordenó Satanás, y al instante las cadenas cayeron de Blitzo. Stolas de la familia Gothia, eres una vergüenza. No. Stolas, no puedes. No puedes hacer esto. Blitzo corrió hacia adelante y agarró con fuerza la capa del búho. Stolas, por favor. En ese preciso instante, dos figuras encapuchadas agarraron al diablillo y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Suéltenme, malditos. Sin embargo, el diablillo se retorció y logró liberarse de su agarre, luego corrió de nuevo hacia el príncipe. Stolas. Stolas. Desafortunadamente para el diablillo, estos verdugos no eran simples diablillos. Así que una soga de oscuridad irrompible reapareció alrededor de su cuello y lo arrastró hacia la salida con una fuerza imparable. Ni siquiera el diablillo más fuerte podría resistirla. Usa tus poderes. Haz algo. Stolas. Las lágrimas corrían por los ojos del demonio. Tenía verdadero miedo por Stolas.
Sin embargo, el príncipe simplemente se quedó allí, con la cabeza gacha y los ojos cerrados. El duende fue arrojado afuera, donde se encontraban Millie, Moxie y Loona, y luego las enormes puertas, que estaban más allá del poder incluso de muchos aristócratas de la Goetía, se cerraron de golpe tras él. Anillo del Orgullo. Palacio del Príncipe Stolas. Otra vez. Una joven, al pasar por la sala, miró la pantalla del televisor y vio a su padre allí, quien, con la cabeza gacha y apoyado en el tajo, se preparaba para morir. Durante el primer segundo, Octavia ni siquiera creyó que lo que estaba sucediendo fuera real. Su corazón dio un vuelco. Un segundo, otro, pero la imagen no desapareció. Era real. La niña, sintiendo un miedo y una conmoción terribles, no sabía qué hacer. ¿Correr hacia allí? No llegaría a tiempo, oh. Octavia inmediatamente echa a correr. Sin embargo, justo a la salida de la habitación, la recibe su madre, con una expresión de profunda tristeza en el rostro. Stella extiende los brazos y la niña, completamente desesperada, se arroja inmediatamente a los brazos de su madre. Se abrazan con fuerza. Octavia llora lágrimas amargas y calientes, sus sollozos un trino lastimero, y Stella, astutamente, imperceptiblemente sonríe y aprieta suavemente a su hija contra sí, acariciándole la cabeza. En ese preciso instante, una presión colosal se cierne sobre toda la sala. Todos los demonios de la familia Goetía caen postrados al instante, y los pecados capitales, incluso los más poderosos, se ven obligados a inclinar la cabeza. De repente, en el centro mismo de la sala, aparece un destello de luz brillante y cegador, no, de luz. ¿Qué demonios? Satanás, que ya se había relajado, recibió un golpe tan fuerte que ni siquiera tuvo tiempo de sentir su ira habitual. El destello desapareció de inmediato, pero la presión se intensificó. En medio del salón, suspendido en el aire, estaba él, el verdugo del cielo, el primer exterminador, el arcángel Adán. En el rostro del ángel que acababa de irrumpir en el corazón mismo del infierno, solo se veía una sonrisa depredadora y casi demente. Su mirada estaba fija en tres figuras con túnicas. Dos de ellas aún sostenían las cadenas del collar de estolas, y la tercera empuñaba la misma hacha enorme. Un brillo maníaco, casi demente, apareció en los ojos del arcángel, y el extraño amuleto dorado en forma de ojo que llevaba en el pecho resplandeció con un intenso color rojo, lo que hizo que la sonrisa del ángel se ampliara aún más, intensificando así el terror. Te encontraré, y te mataré, dijo el arcángel en voz baja, casi en un susurro, tocando el amuleto que llevaba en el pecho. Después, este comenzó a desvanecerse lentamente, como a regañadientes. Cuando el alado rey del infierno finalmente me llamó, me despedí brevemente pero amistosamente de Carmilla, luego me elevé hacia el cielo carmesí del infierno y atendí su llamada. Cabe mencionar que estuve en mi forma demoníaca todo el tiempo, simplemente porque un arcángel almorzando tranquilamente con uno de los señores supremos más poderosos, bueno, los pobres pecadores no estarían preparados para semejante cosa. Así que decidí no traumatizar sus ya frágiles psiques más de lo necesario. Lucifer, como de costumbre, empezó con algunas cortesías y durante 15 minutos, poco a poco, me fue devorando el cerebro con una cucharilla. Yo, como cualquier ángel educado e inteligente, mantuve la conversación con calma, que trataba principalmente de asuntos políticos internos del infierno que para ser honesto, me importaban un bledo. No, si un amigo se queja de sus problemas, ¿por qué no escucharlo y ofrecerle apoyo? En principio, no me importa, pero no es por eso que me llamó al infierno, ¿verdad? Si quería hablar, ya habíamos planeado ir a un bar esta semana. Podría haber cambiado nuestra cita si hubiera surgido algo urgente. Sin embargo, solo descubrí la verdadera razón de su preocupación al final de nuestra conversación, cuando el serafín caído empezó a elegir su atuendo. Resulta que se estaba celebrando un juicio, tras el cual se suponía que habría una gran asamblea donde todos los pecados, junto con la aristocracia de la familia Goetía, resolverían algunos de los problemas más acuciantes del infierno. Y Lucifer, que no había asistido a ninguno de estos eventos en muchísimos años, decidió que debía hacer su entrada con la máxima pompa y recordarles a todos que él, aunque caído, seguía siendo un ángel y el representante del cielo en el infierno, no un idiota depresivo. Y decidió hacerlo porque recientemente había oído de una familia muy famosa, los von Eldritch, que Satanás se había estado creyendo demasiado últimamente. Y aunque su relación con los demás pecados era bastante cordial, aún quería recordarles a todos quién había ganado aquella guerra lejana.
Por eso me convocaron aquí, como representante del cielo que dirigió el ejército que aplastó a las legiones de los pecados hace muchos años, para mostrarles visualmente. El cielo sigue estando de mi lado, ni se les ocurra meterse conmigo. La verdad es que era una buena idea, pero no me interesaban especialmente los asuntos políticos. Aunque sí le veía alguna ventaja. Aumentar la influencia del cielo sobre el infierno, mantener buenas relaciones con Lucifer, el único gobernante del infierno, investigar a fondo a toda la alta sociedad aristocrática del infierno, los 72 demonios más poderosos de las familias de la Goetía, en busca de posibles vínculos con Eva y al mismo tiempo, hacerles una pequeña petición a los pecados. La misma que estaba relacionada con el posible trasfondo de mi personalidad demoníaca. Durante todo este tiempo, apenas había hablado con Octavia ni con Lona. Simplemente porque no sabía de qué hablar con ellas. No estaba segura de si recordaban algo de lo que pasó aquella noche. No quería contarles todo tal como fue, y mentirles. ¿Por qué demonios iba a mentirles? Después de comer la fruta del conocimiento, mi sistema de valores parecía haberse vuelto monolítico y coherente. Tenía una estructura clara de lo que quería y lo que no, de lo que estaba dispuesta a hacer y de lo que jamás toleraría. Mentir, por supuesto, era permisible, pero solo por el bien común. Sin embargo, mentirles a estas dos chicas no tenía ningún sentido, y me daba asco solo de pensarlo, sobre todo al recordar quién creían que era yo y cómo se veían a mi lado. En resumen, simplemente no quería volver a sacar el tema porque no sabía cómo explicárselo sin dejarles un profundo trauma psicológico o resentimiento. Eran buenas chicas, y desde luego no se merecían eso. Y yo no era tan canalla como para hacerles daño deliberadamente. De hecho, cabe destacar que el fruto prohibido tuvo un efecto muy positivo en la estabilidad de mi psique y en todo mi sistema de valores. Al mismo tiempo, de alguna manera extrañamente me acercó al sistema de valores de la propia Sera y supongo, al de los demás serafines, una metamorfosis sorprendente, pero realmente empecé a pensar exactamente como ellos. Matar es terrible, pero, si es necesario para proteger el cielo, entonces estoy dispuesto a pasar por alto mis propios principios. Antes, era por sentido del deber, pero ahora se ha convertido en parte integral de mí. En vista de esto, solo pude suponer que el fruto prohibido estaba destinado a ser un elemento que debía entrar en juego únicamente cuando la humanidad estuviera completamente formada. Si se le da este fruto a una persona perdida en el camino de su destino, una persona rota, solo le hará daño, empujándola a un colapso total y un agotamiento moral, con una posterior fijación en el mismo mal que vio gracias al fruto. Un camino similar al mío, el asesino de dioses, en resumen. Una persona normal y mentalmente sana, después de este fruto, solo mejorará, lo cual, en principio, demostré con mi propia transformación. Que Dios siquiera pusiera la oscuridad en él era completamente incomprensible. Para mantener el libre albedrío, Lucifer me dijo algo al respecto. Aparentemente, el libre albedrío, según el propio Dios, era llamado el mayor don y la mayor maldición. ¿Y Saracael también dijo algo similar? Bueno, al diablo con todo eso. Después de mandar a Lucifer muy, muy lejos, a su enorme armario, para que eligiera cuál de sus sombreros debía usar en la corte, me dirigí directamente al lugar de sus reuniones infernales, que eran el equivalente local de nuestro Consejo Celestial y la Corte Celestial. No me entrometería en sus disputas. Simplemente me quedaría un rato en el aire, navegaría por internet y esperaría a ese amante de los patos, y luego volaríamos juntos a su manicomio. La teletransportación era una habilidad bastante práctica, pero no me atraía en absoluto. Pero volar, desde el momento en que descubrí los cielos por primera vez, estar en el aire nunca dejó de ser placentero para mí, así que volé como de costumbre a través del cielo carmesí del infierno, observando con interés las dos esferas brillantes y distantes que colgaban en el firmamento. El cielo y la tierra, que esperaba, pronto, por fin, estarían completamente cerradas a todos los demonios de bajo rango. Lucifer estaría eligiendo su sombrero durante otros 20 minutos, así que podía permitirme admirar el paisaje circundante un rato. La ciudad del pentagrama, extendida bajo mis pies, en ese preciso instante parecía incluso extraordinariamente hermosa. Después de todo, desde esa altura, toda su inmundicia no era visible. Tampoco lo eran los numerosos cadáveres con charcos de sangre bajo ellos, ni los drogadictos que robaban a otros pecadores menos afortunados. Creo que Lilith y Lucifer también vieron esta ciudad de esta manera cuando la estaban creando.
Es una lástima que nunca hayan podido limpiar toda la inmundicia que había en su interior. Bueno, esperemos que ahora el rey del infierno finalmente preste atención a sus súbditos, porque los pecadores eran su responsabilidad, y aunque de alguna manera aún podía transferir los problemas con los demonios a Satanás, los pecadores estaban bajo su autoridad completa e indivisa. Ningún ángel cuerdo pensaría siquiera en dejar que los demonios gobernaran sobre las almas humanas, así que excepto el propio Lucifer, los pecadores no le debían nada a nadie. Los contratos de los señores supremos con la Goetía eran una excepción, así era. ¿Y habrá demonios de la familia Goetía en este juicio, no? ¿Cómo podría quitármelos de en medio para poder hablar tranquilamente sobre mi adopción por parte de los pecados a solas? Maldita sea, suena aún más gracioso de lo que pensaba. Una amplia y astuta sonrisa apareció involuntariamente en mi rostro. El vuelo, de hecho, no me llevó más de 10 minutos. Podía alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, literalmente, simplemente transformándome en un rayo de luz pura. Esta era una habilidad básica que el viejo Adán dominaba a la perfección, aunque le faltaba tiempo de reacción, pero eso era otra historia. Incluso volando con mis alas, podía acelerar a varios Mach, ignorando por completo la fricción y demás tonterías de los libros de texto de física. La magia obra maravillas. Después de todo, fue la magia la que dio origen a este mundo, junto con todas sus leyes. El juzgado era una cueva enorme y lúgubre que en principio, no destacaba del resto, salvo por las enormes y macizas puertas hechas de una madera infernal, reforzadas con hierro. Qué extraño, pensé que sería otro castillo pomposo, no una cueva, aunque, sí, Satanás podría haber elegido el lugar. Me deslicé entre las pesadas puertas y miré a mi alrededor. Un largo corredor tenuemente iluminado, amueblado con un interior bastante hermoso, aunque un poco ostentoso. Una suave alfombra roja, unas extrañas antorchas, definitivamente mágicas, algunos lienzos con símbolos que no entendía. Si eran los símbolos de los pecados capitales mismos, o simplemente símbolos de la familia Goetía, aunque, la diferencia entre ellos era pequeña, porque todos los pecados capitales, excepto los serafines caídos, ya formaban parte de la Goetía. Probablemente sería conveniente explicar la estructura de la Goetía y revelar con mayor detalle su verdadera naturaleza. Por analogía con el cielo, aquí en el infierno también existía una división en razas, no especies, sino razas. Pecadores, demonios y espíritus infernales. A menudo se equiparaba a demonios y espíritus infernales, pero en realidad existía una enorme diferencia fundamental entre ellos. Los demonios eran precisamente aquellas criaturas que habían estado expuestas directamente a la oscuridad en el pasado y habían cambiado drásticamente bajo su influencia. Nos referimos, por supuesto, a los pecados capitales y a la aristocracia de la familia Goetía. En otro tiempo fueron animales comunes que habitaban el Edén, pero cambiaron radicalmente debido a la influencia de la oscuridad. También había demonios salvajes, generalmente criaturas no conscientes o semiconscientes, bastante fuertes, pero que salvo raras excepciones, no representaban casi ningún peligro para esos mismos aristócratas infernales. No tenían equivalente en el cielo. A menos que los propios serafines pudieran incluirse, en cierto modo, en esta categoría. Tras los demonios, llegaron los espíritus infernales. También se les solía llamar demonios menores. Anteriormente, esta división era clara, pero ahora lo único que separaba a los demonios verdaderos de los espíritus era una pequeña nota. Mayor o menor. Este número incluía a toda la descendencia de los demonios mayores. Diablillos, súcubos, perros del infierno y otros seres menos importantes. Tradicionalmente, todos estaban subordinados a los demonios mayores, pero al mismo tiempo, casi ninguno había visto jamás a aquel al que pertenecían. La división aquí se realizaba por legiones, a las que se unían desde su nacimiento. Esto se hacía para una respuesta más rápida ante guerras y otros posibles conflictos. En el cielo, el equivalente de los menores eran los querubines y otras criaturas engendradas por los propios serafines. Y los últimos en esta jerarquía eran los pecadores, sobre quienes ya he reflexionado bastante. Su equivalente en el cielo eran los ángeles, o ganadores. Esta era la división general en razas. Sin embargo, ellos, y dentro de estas razas, también tenían su propia jerarquía compleja. Incluso los pecadores, aunque, al parecer, lo más importante era la división de los demonios mayores. En ese momento, en la Goetía, había 7 reyes, o reinas, 7 príncipes, 22 duques, 15 marqueses, 12 condes y 9 presidentes.
Decenas, si no cientos, de legiones de espíritus infernales estaban subordinadas a cada uno de ellos. Entre los reyes se encontraban los 6 pecados capitales y Paimon, pero la cuestión era que los pecados mismos constituían una casta superior y separada, y se encontraban simultáneamente dentro y fuera de esta jerarquía. Paimon, gracias a esto, no era solo uno de los reyes de la Goetía, sino su único representante y gobernante oficial. Estaba directamente subordinado al propio Lucifer. Aunque, según la jerarquía, debería haber estado por debajo de los pecados. Lucifer, sin embargo, ostentaba el título no de rey en el sentido habitual, sino el de soberano supremo del inframundo. El título de rey del infierno tenía un contexto más tradicional e histórico, pues antes de la herejía de Samael, el único rey era Lucifer, y solo tras la victoria distribuyó todos esos títulos entre los demás pecados. Por lo que entiendo, de esta forma simplemente intentaba apaciguarlos, pero todo lo relacionado con estas intrigas políticas del infierno era un laberinto oscuro para mí. Solo pude hacer algunas suposiciones, y nada más. En general, incluso pensé seriamente en intentar desentrañar toda esta tontería, porque todos los pecados que conocía, al final, resultaron no ser tan canallas como los había imaginado a partir de mis recuerdos de aquella guerra. La misma Belcebú, que le di por robarme el apodo. Era una chica bastante simpática. Y Paimon, aunque no era un pecado, también era un jefe local, y en lugar de otro villano idiota, de esos que se ven a menudo en los dibujos animados, conocí a un hombre muy razonable que no me provocó ningún disgusto ni aversión. En resumen, tenía mucho interés en aprender más sobre ellos. Después de todo, si los pecadores eran monstruos por definición, entonces los demonios, a juzgar por lo que vi, no eran diferentes de la gente común. Excepto por sus poderes, claro. No, definitivamente no iba a matricularme en una escuela para aristócratas infernales, tengo cosas mejores que hacer. Charlie se graduó de allí, y sigue siendo la misma tonta ingenua de siempre, nada de negatividad, bola de positividad, ¿vale? Así que podría sacar conclusiones sobre el nivel de educación local con bastante facilidad, sobre todo si recuerdas todas sus acciones en el canon, pero sería agradable preguntarle sobre las cosas interesantes de aquí. ¿Por qué no? En ese preciso instante, sentí una leve vibración, casi imperceptible, en mi pecho, donde estaba mi ojo de Adán. Al principio, me sentí un poco perdido, pues era una señal de la presencia de los poderes de Eva dentro de su alcance. Sarakael lo había mejorado recientemente, y ahora incluso podía añadir excepciones para que el amuleto no se activara 200 veces por el mismo contratista. Así, Asmodeo quedó descartado de inmediato, y lo añadí a las excepciones casi al instante. Entonces, ¿cómo? Por fin he encontrado alguna pista. Una amplia sonrisa depredadora apareció en mi rostro contra mi voluntad. Tanto tiempo, decenas de miles de sospechosos, y nada. Y ahora, por fin, una pista. ¿Cuánto tiempo llevo buscándola? Maldita sea, ¿y si es otro pecado capital? Dios no lo quiera, el mismísimo Satanás. Ese toro, por su poder bruto, era solo ligeramente inferior a los serafines, y si también estaba potenciado con la oscuridad de Eva. Inmediatamente llené toda la sala con mi presión, para que el enemigo no pudiera reaccionar demasiado rápido y lanzar un primer ataque sorpresa, tras lo cual me teletransporté directamente al centro de esta misma sala y observé los pecados capitales. Limpio, suerte. Entonces es alguien de la Goetía. En ese preciso instante, miré hacia abajo y noté 3 figuras, vestidas con túnicas. Contenían una gota de luz apenas perceptible y un maldito cubo entero de oscuridad. Una oscuridad familiar. Eva. Sí. Por fin la encontré. No fue un error. Y estos, al parecer, eran juguetes bastante importantes para ella, ya que estaban presentes en la corte infernal. Te encontraré, y te mataré, digo, sintiendo la emoción y la satisfacción, antes de empezar a actuar. Punto de vista de Asmodeo. Bueno, joderme de lado, el pensamiento cruzó por mi mente. Acababa de regresar de ese maldito arcángel, por fin me había reunido con mi Fixaroli, y me lo robaron inmediatamente. Algún bastardo se atrevió a secuestrarlo al día siguiente. Y ese bastardo tuvo la audacia de exigirme que firmara unos malditos documentos de esclavitud. Menos mal que Stolas me ayudó entonces, y no vendí mi recién liberado, aunque, por Fixaroli, sí, por su vida, estaba dispuesto a dar cualquier cosa. Mi tan ansiado poder recién adquirido, que aún tenía que ocultar, o incluso mi propia vida. Vale la pena decir que soy muy diferente de mis hermanos y hermanas.
Durante la caída de Leren, la oscuridad penetró en los animales que habitaban ese lugar. El zorro, el varano, la araña, la anguila, la oveja, el león, aunque, puede que me equivoque sobre Leviatán. Está hecho de 2 partes, ¿no? Pero yo estoy hecho de 3. Un gallo, un toro y un carnero, y no es solo que mi personalidad sea una fusión de 3 criaturas completamente diferentes. Eso realmente no importa mucho, ya que antes éramos solo animales comunes. Nuestras mentes podían percibir y recordar una cantidad muy limitada de información, y no se hablaba de ninguna personalidad o carácter en aquel entonces. El problema era que la base misma de mi personalidad estaba formada por criaturas extremadamente tímidas. No eran depredadores, solo animales que los humanos ahora masacran en masa para obtener carne, por su indefensión y debilidad. La primera emoción que sentí al tomar conciencia de mí mismo fue el miedo. Las mentes nacientes de 3 animales extremadamente tímidos se fusionaron dentro de mí, e incluso antes de convertirme en una personalidad completa, antes de combinarme por completo, experimenté un miedo primigenio y abrumador, que se convirtió en el primer concepto que pude despertar. Me llaman el más débil de todos los pecados capitales. Incluso Belpegor es considerado más fuerte por muchos, pero eso no era del todo cierto. Tenía mucha oscuridad dentro de mí desde el principio, pero gran parte de ella simplemente se transformó en ese mismo miedo. Sí, fui el primero de todos los pecados en despertar mi concepto, y lo hice cientos de años antes que Satanás, que fue solo el tercero. El problema era que simplemente tenía miedo de usar mi concepto, porque no es ningún secreto que los conceptos despertados que se usan con demasiada frecuencia comienzan a influir fuertemente en quien los usa. Y yo, sintiendo miedo constantemente y temiendo a mi entorno, ni siquiera quería imaginar qué pasaría si mi propio concepto de miedo comenzara a afectar mi mente. Mira a Satanás, todavía está tratando de resolver sus problemas con la ira, y el orgullo de Samael nos llevó a todos a esa rebelión, con millones de pérdidas irreversibles, cuando especies enteras de demonios menores fueron completamente aniquiladas. Oh, he sufrido tanto por toda esta mierda. Incluso demonios menores se atreven a amenazarme ahora. Y todo es por mi debilidad por Fizaroli. Lo conocí hace apenas 7 años, e inmediatamente me cautivó este duende lisiado pero tan fuerte, tan diferente de todos los demás engendros sin rostro de Satanás. Débil, pero tan abierto, tan amable, con su propio objetivo y esforzándose obstinadamente por alcanzarlo, me recordó a mí mismo, en el pasado. Cuando le tenía miedo a todo pero seguía adelante. Cuando no existían los pecados, cuando Adán ni siquiera los había definido todavía. Y entonces los 7 demonios más fuertes decidieron elegir precisamente esos pecados como sus conceptos, porque cuanto más terrible y poderoso es el pecado, más fuerte es quien lo porta, ¿verdad? Me abrí camino hasta la cima, superé a muchos otros demonios y me convertí en uno de los 72 demonios más fuertes de la Goetía, y entonces pude desbloquear mi segundo concepto. La lujuria, ocupando así el lugar de uno de los pecados capitales. Sí, este pequeño payaso duende me recordaba mucho a mí mismo en mi juventud. Y al conocerlo mejor, me di cuenta de que simplemente no quería perderlo. No quería perder a alguien que me entendía tan bien. Alguien que me motivaba cada día a ser mejor y que hacía retroceder mi eterno miedo, gracias a Lucifer, está vivo, aunque no por mí, sino porque ese tipo, Blicho, lo salvó. No tenía ninguna gana de venir a este juicio. Acababa de lidiar con todos los problemas que se habían acumulado durante mi ausencia forzosa. Aunque, sin la ayuda de Paimon, jamás habría imaginado que ese engreído y pomposo imbécil con plumas haría algo así, y por qué iba a vigilar mi territorio sin apropiarse de él. Todo se habría convertido en un problema aún mayor, si no en una verdadera catástrofe. El juicio empezó con una charla de 1 hora y media sobre mi reciente ausencia y mi repentino aumento de poder, joder. Y de alguna manera había olvidado que tenía que seguir ocultando mi verdadera fuerza. Así que al final, me felicitaron por mi no tan patético 4.º puesto. Que se joda ese cabrón de Mammon, que todos los cabrones infernales de este universo. Y después de una larga discusión sobre mi humilde persona, pasaron al único caso para el que realmente se necesitaba este juicio. Y cuando trajeron al acusado a la sala, oh, joder, decir que estaba en shock sería quedarse corto. Maldito Blicho. Mi querido amigo del diablillo. Y el mismo diablillo que lo salvó. Incluso me sentía en deuda con él. Y ese cristal que le di a Blicho no significaba absolutamente nada. Era una nimiedad para mí, pero, joder. ¿Y qué se supone que voy a hacer con todo esto ahora? No, también había otros imbéciles allí, sus empleados.
Pero me importaban un carajo. Ni siquiera recordaba sus nombres, y mucho menos sus caras. Los diablillos son diablillos, ¿qué coño hay de diferente? Y también había un perro callejero allí. Un perro del infierno, más bien. A Belcebú no le gusta que llamen así de irrespetuosamente a sus creaciones, y no quería molestar a la reina abeja. Especialmente ahora que estábamos del mismo lado. Para ser honesto, antes me gustaba más cuando todo aquí dependía solo del poder bruto. Ahora, cada voto era más o menos igual que los demás. Incluso nosotros, los pecados capitales, no éramos mucho más importantes que los simples demonios de la lista de 72, lo cual, por supuesto, hirió un poco mi orgullo, pero este orden se había mantenido durante milenios, y hoy había llevado a que el maldito diablillo, cuya muerte no quería permitir, estuviera a punto de perder la cabeza. Y yo solo podía observar con dolor e impotencia los numerosos mensajes de Fitz, que estaba viendo todo este espectáculo de mierda en directo. Maldita sea. La aparición de Stolas me tomó completamente por sorpresa. Era un tipo bastante débil de carácter, y sí, yo también me llevaba bien con él, tal vez porque veía a mi yo del pasado reflejado en él. Parece que tenía una especie de fetiche por eso, o algo así. Y entonces Stolas simplemente, comenzó a confesar que había sido una especie de titiritero todo el tiempo, y que había ideado un plan propio para, no tengo ni idea de para qué. Dijo que tenía un plan siniestro. Así que probablemente, para algo, siniestro. Bueno, da igual. Su confesión por sí sola bastó para un par de décadas de exilio. En ese caso, sería despojado temporalmente de todos sus poderes, título y habilidades, obligado a vivir la vida de un simple demonio menor. Un castigo, uno de los más duros, especialmente para la Goetía, sin contar, por supuesto, la pena de muerte. Entonces se llevan a Blitzo y a toda su pandilla, y Stolas, pone su cabeza en el tajo. ¿Por qué carajo? No cree que realmente lo vayan a matar, ¿verdad? Y justo cuando Satanás nos miraba a todos con una expresión de incomprensión, una presión increíblemente fuerte, casi sofocante, descendió sobre toda la sala. Y en el centro mismo de la sala, apareció un demonio desconocido que, un momento después, cambió su forma a Adán. Estoy seguro de que fui el único que notó ese momento. Mi miedo me ha entrenado para ser demasiado observador. Pero eso no respondía a la pregunta principal. ¿Qué carajo hace el maldito Adán aquí? ¿Y por qué carajo estaba tomando la forma de un demonio antes? Punto de vista de Adán. Adán. Finalmente, Satanás lo comprendió. Parece que cambiar mi apariencia y afeitarme mi maravillosa y brutal barba no fue mi mejor idea. La imagen ya estaba muy arraigada. Bueno, ¿qué más da? Tenía que cambiarla de todos modos. No puedo interpretar el papel de estrella de rock playboy toda mi vida, ¿verdad? ¿Qué demonios haces aquí? El demonio estalló de inmediato con una oscuridad concentrada y un instante después, logró ponerse de pie, aunque con dificultad. Sí, no se trata de una bestia ingenua a la que intentas atraer, perdón por la comparación, Asmodeo. Si solo intentaran aplastarme con fuerza bruta, un oponente racional al menos podría pensar en cómo deshacerse de esas desagradables sorpresas de mi parte. Tendré que averiguar más tarde cómo Satanás lo logró. Era poderoso, por supuesto, pero ni siquiera era un serafín, y yo hacía tiempo que había superado a los serafines, y de forma bastante significativa. Bueno, cierto famoso amante de los patos me invitó. Pero, Satanás, ¿qué demonios hacen aquí? Señalé a las tres figuras vestidas con túnicas, sobre las que había estado manteniendo mi pureza y presión todo este tiempo. Y con bastante éxito, por cierto. De esto se podría concluir. O Satanás ni siquiera intentaba liberarlos, o lo intentaba, pero sin mucho entusiasmo, o, simplemente, no tenía fuerzas para ello. Eso también debía tenerse en cuenta. ¿Mi policía? ¿Y por qué carajo no deberían estar aquí? El pecado de la ira incluso se sorprendió un poco por mi pregunta. Espera, Lucifer. ¿A quién diablos estás engañando? Por eso, aquí su mirada se posó accidentalmente en una de las cámaras que aún funcionaban. Detengan la maldita transmisión. A la orden del juez infernal, todas las cámaras desaparecieron inmediatamente, aparentemente teletransportándose a algún otro lugar más seguro. Entonces, ¿qué estabas diciendo? ¿Lucifer te invitó? ¿Y en serio crees que voy a creer esa mierda? El demonio, ya de por sí alto, comenzó a crecer aún más bajo la oleada de su ira. Oh, Satanás, creo que en una situación tan difícil deberías abordar la solución con la cabeza fría y despejada. ¿Un diablillo? Interrumpió nuestra conversación.
Parecía uno, pero sus alitas y extraños cuernos resultaban un tanto inquietantes. En resumen, a Satanás lo estaba calmando un maldito demonio menor. Es obvio para cualquiera lo que esperaba. Ahora un dragón lo aplastaría contra el suelo, y luego tendríamos una pelea, al final de la cual, como siempre, Lucifer aparecería y se quedaría completamente atónito por lo que había logrado provocar aquí. Tampoco estaba claro qué hacer con los agentes de Eva capturados. ¿Torturarlos? Bueno, está bien, pero para eso tendría que llevarlos al cielo, y para ser honesto, ya no me entusiasmaba traer a mi casa a todo tipo de individuos ridículamente sospechosos y turbios. No después de ver a qué podía conducir exactamente, en uno de los viajes de esa manzana. Uf, para mi sorpresa, Satanás exhaló, volvió a sentarse en su trono e intentó calmarse. Bueno, este duende, que no era del todo un diablillo, no apestaba a la oscuridad de Eva, así que no era hipnosis. Y los demás caballeros reunidos aquí no reaccionaron en absoluto. Okai, Adán, jefe de las legiones angélicas. ¿Qué haces aquí, en el infierno? Parece que tu presencia aquí solo está permitida durante las exterminaciones. Y solo en el anillo del orgullo. Y para ser más precisos, solo en la ciudad del pentagrama. Joder, ¿por qué le estamos haciendo caso? El único demonio gordo, que estaba a cargo de la avaricia, no de la gula, intervino de inmediato. Mammon. ¿Y por qué demonios el pecado de la gula? Belcebú parecía una zorra peluda perfectamente follable, y aún mejor en su forma humana, mientras que el maldito Mammon parecía un gordo asqueroso bastardo de uno de esos dibujos animados japoneses. No soy un furry, no soy un furry, no soy un furry. Los malditos ángeles deberían quedarse ahí arriba, en sus pequeñas nubes, y no meterse en nuestros, malditos, asuntos. Mammon, cállate la puta boca. Interrumpió Asmodeo inmediatamente su conversación, lanzando una llamarada azul. Ja, tiene agallas. Yo mismo podría haber aplastado a esa arañita, y Mammon, antes de la caída de Leren, era de hecho una araña, y su verdadera forma se parecía exactamente a una araña enorme y gorda. Lo cual, en principio, Asmodeo ya sabía de primera mano. Ah, y mi cara de loco hace un minuto, bueno, ¿qué puedo decir? Llevo buscando a esos malditos agentes de Eva quién sabe cuánto tiempo. ¿Perdí los estribos, no? Silencio. Satanás interrumpió cualquier otra discusión. Todavía no sé el motivo de tu presencia aquí, Adán. En ese momento, el dragón entrecerró los ojos y exhaló humo con rabia. ¿A quién cree que asusta con eso? Ya te dije por qué, y no tengo restricciones de movimiento en el infierno. Pongo los ojos en blanco. No, está claro que no cree en la invitación de Lucifer, pero ¿qué demonios? ¿Sabes siquiera quién realiza las funciones policiales aquí? Cambio de tema y con un movimiento de mi dedo, una de las criaturas clavadas al suelo sale volando por los aires. Su oscura capa se deslizó, y ante nosotros apareció, un querubín caballo. ¿Soy el único que no tiene ni idea de lo que está pasando ahora mismo? La voz me sonaba vagamente familiar y venía de detrás de mí, junto a las dos figuras encapuchadas que quedaban. Me giro y veo a Estolas, encadenado, con la cabeza apoyada en esa cosa en la que suelen cortar cabezas. No recuerdo cómo se llama. ¡Qué noche tan jodida! ¿Y por qué demonios está aquí? ¿Acaso iban a matarlo aquí? ¿Estas, perras de Eva? ¿Qué demonios? Adán, explícate. Exclamó Satanás, levantándose de su trono. Bueno, sí, estos querubines están usando tranquilamente la oscuridad y desempeñando las funciones de una especie de fuerzas especiales. Y al mismo tiempo, son habitantes del cielo. Al menos, eso es lo que todos en esta sala pensaban ahora mismo. Joder, ¿dónde está ese maldito serafín caído cuando se le necesita? ¿Y qué demonios está pasando aquí? Dijo una voz irritada, dolorosamente familiar, desde arriba. Una luz brillante, casi cegadora, me golpeó los ojos, y el mismísimo Lucifer, en su forma demoníaca completa, comenzó a descender lentamente, por alguna razón fijando su mirada molesta específicamente en mí. Oye. Hablando del rey de Roma, dije arrastrando las palabras, apenas conteniendo una sonrisa de satisfacción. Pero solo un pensamiento, uno que no me dejaba en paz, me rondaba la cabeza. Ese imbécil apareció con el mismo maldito sombrero de siempre. ¿Qué demonios? Oh, lo dije en voz alta, ¿no? Sonreí con incomodidad y me rasqué la nuca. Lucifer. Satanás finalmente se unió a la conversación, mirando al señor del infierno con visible sorpresa, y aparentemente todavía tratando de averiguar si era una ilusión o no.
El único e inigualable. Pero ahora no es el momento más oportuno para una charla amistosa, siseó Lucifer, volviéndose un instante hacia el juez del infierno. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué te pasa, Adán? ¿Por qué siempre es Adán? Protesté, mientras envolvía rápidamente a los querubines caídos. Resulta que estos tipos eran bastante peligrosos y ya habían intentado escabullirse de mí 3 veces. Y aún me quedaban un montón de horas inolvidables por pasar con ellos, mujajajaja. En realidad, no tuve nada que ver. Solo pasaba por aquí. Entró de golpe en el salón, atacó a todos los presentes, dijo que tú eras quien lo había invitado y luego reveló que tenemos unos malditos querubines trabajando en nuestra policía. Satanás me delató por completo. Traidor. Oigan, solo estaba deteniendo a estos 3. El hecho de que mi poder los haya afectado a todos por accidente es pura coincidencia. Me pasé un poco, ¿verdad? A veces pasa. Bien, joder. Ahora, explíquenme, en orden, ¿qué demonios hacen los querubines aquí? ¿Y por qué no pudieron esperarme? Lucifer se frotó el puente de la nariz con cansancio. Así que todo empezó cuando llegué aquí. Durante la siguiente hora, un lagarto grande y escamoso y yo intentamos desesperadamente defendernos ante los serafines caídos, y en cierto momento, todo se convirtió en una broma juguetona, casi amistosa. Ni yo ni el mismo Satanás le teníamos miedo a Lucifer, pero desde fuera, estoy seguro de que todo parecía como si 2 niños traviesos le estuvieran dando excusas a su estricto padre por un jarrón roto. A juzgar por las caras de todos los presentes, sus cabezas se estaban enredando, así que literalmente después de un par de minutos, casi todos los representantes de la familia Goetia nos dejaron, sin contar, por supuesto, a los pecados capitales y Paimon. Mammon, la reina abeja y Leviatán también intentaron largarse de allí, pero en ese momento les hablé de la importancia de su presencia, y Lucifer, decidiendo seguirme el juego, les pidió amablemente que se quedaran. Belpegor, por cierto, siguió durmiendo durante todo el asunto, sin prestar la menor atención a lo que sucedía. Maldita sea. El resultado de todo esto, circo, farsa, un auténtico desastre. En resumen, el resultado fue un amante de los patos riendo a carcajadas y un ambiente notablemente más tranquilo. Lo cual, al parecer, era lo que el señor del infierno buscaba. De lo contrario, ¿por qué nos empujaría hacia un diálogo tan jocoso? No hay que olvidar quién es él en realidad. Últimamente me he relajado demasiado, cayendo ya en manipulaciones tan primitivas. Una tos discreta provino de atrás. Era Stolas. ¿Stolas? Sí, definitivamente me había relajado. Muchísimo. No me había dado cuenta de Stolas, que no se escondía para nada, sino que simplemente había estado de pie en silencio detrás de mí todo este tiempo. Sí, esto es inaceptable. Necesito estar mucho más atento. Además, por fin podría probar mi nueva habilidad sensorial. ¿Y qué? Sí, en realidad no existía en este maldito universo. Dios, al parecer, simplemente no añadió una característica tan útil a este mundo, pero por eso soy el tipo más rudo del mundo. Para sortear todas esas pequeñas limitaciones. Mi capacidad sensorial funcionaba según el principio de retroalimentación activa, casi como la ecolocalización de los murciélagos, pero en lugar de sonido, utilizaba energía. En mi caso, luz en el cielo y oscuridad en el infierno. Era simplemente menos costoso de esa manera. El sensor emitía un pulso de energía tenue, casi imperceptible. Podía manifestarse en forma de tentáculos o una simple onda, todo dependía del propósito y del costo deseado, incluyendo el esfuerzo mental. Esta energía, al entrar en contacto con diversos objetos o seres, sufría ciertas transformaciones. Se reflejaba, se absorbía, se distorsionaba y resonaba. Y todo esto regresaba inmediatamente a su origen. La interpretación era lo que importaba a continuación. Por el momento, solo podía determinar qué energía había tocado mi campo, luz o oscuridad, y también comprender el número total de seres vivos. Pero con la experiencia, estaba seguro de que podría captar no solo si había algo allí o no, sino también la forma, el tamaño, la densidad, el trasfondo emocional e incluso la singular firma mágica del objeto. Por ahora, solo podía detectar las señales más fragmentadas y simples. La sensación de obstáculo por delante o ser vivo. Cuanto más afinados estuvieran mis sentidos, más detalles podría distinguir, pero esto, por supuesto, tenía un precio. El consumo de energía aumentaba significativamente, aunque, ¿acaso soy quien para quejarme de eso?
y las fuentes de energía intensas podían borrar todo el trasfondo, haciendo que todos los pequeños detalles simplemente desaparecieran. En resumen, esto todavía estaba en fase muy básica, pero ya era algo. ¿Me van a dar una bonificación por este desarrollo más adelante? Sí, se suponía que me iban a ejecutar, ¿no? Me respondió el Búho, y de inmediato dirigió su mirada al juez, lanzando miradas de admiración, casi fanáticas, a Lucifer. ¿Y qué hay exactamente que admirar? A diferencia de mí, bueno, ya puedo dejar de bromear. De hecho, ahora era el momento perfecto para muchos de mis planes. ¿Ejecutado? El serafín caído se animó, su rostro volviendo a ponerse serio. Satanás, ¿qué demonios? Últimamente usa mucho esa frase, pobre hombre, ¿qué hacen todos aquí mientras estoy de vacaciones? ¿Ejecutado? Satanás desvió su mirada sorprendida de Lucifer a Estolas, y viceversa. No íbamos a ejecutar a nadie. Bueno, claro que sí, pero no a él, sino a ese diablillo que dejamos escapar hace mucho tiempo. ¿No ibas? Se notaba una genuina sorpresa en la voz del Búho. Entonces, ¿puedo irme? Señaló la puerta que tenía detrás. No, la ejecución, por supuesto, es ir demasiado lejos. Pero aún así, debes ser castigado, reflexionó Satanás. Tal vez visitas obligatorias a un terapeuta, sugerí, pensándolo yo mismo por un segundo. En el canon, Stolas tenía una personalidad extremadamente peculiar. Primero, se vio obligado a casarse con una mujer que ansiaba el poder, pero en lugar de demostrar de inmediato quién era el cabeza de familia, Stolas siempre se mostró sumiso ante ella, lo que no le granjeó más que el desprecio de la demonia, y luego se acostó con un diablillo, estando casado con un aristócrata déspota y poderoso que ni siquiera consideraba a los diablillos seres sintientes. En resumen, Stella probablemente lo habría tolerado si él la hubiera engañado con algún otro miembro de la familia Goetia, pero semejante humillación pública no la podía soportar. Y por eso, contrató a un maldito asesino, le proporcionó un arma angelical en forma de rifle de francotirador y lo puso contra su propio marido, considerando que hacía tiempo que habíamos devuelto todo el acero angelical al cielo. Es obvio que el idiota no habría tenido ninguna oportunidad. Y ahora, por lo que entiendo, este fue uno de los muchos intentos de Stella por vengarse de su marido, incluso si fue a través de los tribunales. Para ser honesto, recuerdo muy mal la segunda temporada, cuando se estrenó ya estaba ocupado con otras cosas. Stolas, ¿por qué demonios? Acababa de hacer este sacrificio, pensando que sería ejecutado, abandonando así a su propia hija, a quien no hacía mucho había jurado que jamás dejaría. Y después de eso, se suponía que sería despojado de todos sus poderes, estatus y todo eso durante 100 años, y solo después de un tiempo, tal vez, se daría cuenta de lo que había hecho, y quizás incluso se arrepentiría. No, realmente me importa un comino, es un hombre adulto, es su culpa. Pero cierta chica muy dulce definitivamente se sentiría molesta por esto, lo cual no iba a permitir, así que simplemente estaba obligado a hacer algo con este Búho. Un terapeuta definitivamente lo ayudará, eso espero. Ya he dicho que no entiendo en absoluto la mente de entidades tan extrañas, así que dejémoslo todo en manos de un profesional. Al mismo tiempo, ¿lo salvaremos de cualquier castigo estúpido? ¿Un terapeuta? Preguntaron casi todos los presentes, sorprendidos. Solo que Belpegor seguía durmiendo, Asmodeo me miraba en silencio con una sorpresa evidente, y Paimon, que había fingido no estar allí todo este tiempo, empezó a reírse en silencio, pero a carcajadas. Ja, qué pájaro tan astuto. Bueno, ¿por qué no? Que se las arregle solo. ¿Por qué quitarle todas sus obligaciones con algún tipo de prisión, por ejemplo? Que siga trabajando por el bien del infierno. Al mismo tiempo, no causará más problemas, todos estarán contentos y el castigo será más que suficiente. Ni siquiera ha hecho nada tan malo, ¿verdad, Stolas? Me dirijo al príncipe, mostrándole con toda mi actitud lo que se suponía que debía decir ahora. Sí. No pude hacer nada, sí. Gracias a Dios, lo entendió. Así que el veredicto de ahora debes ver a un terapeuta era bastante probable. ¿Están todos de acuerdo con semejante castigo? Satanás retomó su papel de juez, mientras Lucifer, discretamente, voló hasta su pequeño trono cubierto de polvo, situado sobre todos los demás pecados. Después, con un chasquido de dedos, se deshizo de todas las telarañas y griega. Empezó a apretar sus patitos de goma, que al parecer, llevaban allí un buen rato. Joder, y este payaso es el rey del infierno, ¿vale? Tenía cierto encanto. Quizás debería pedirle un par. Para fastidiar a Lute.
Bueno, entonces, ya que todos están de acuerdo, el príncipe Stolas de la familia Goetia queda sentenciado a asistir a terapia durante los próximos 5 años, ¿les parece bien? Al principio, Satanás, continuando con su pomposidad, vaciló un poco al final de su discurso y se volvió, como preguntándole a Lucifer si lo había hecho todo bien. Él, no se suponía que debía ser así, ¿verdad? Como un estudiante ejemplar, inseguro de su respuesta, frente a un profesor estricto, sí, acabo de llamar colegial a un demonio gigante y dracónico, y a Lucifer, el señor del infierno y todo eso, profesor, joder, ¿por qué no pude decirlo en voz alta? ¿Perdí una oportunidad de oro? Stolas, con rostro sorprendido, miró primero a Satanás y luego dirigió su mirada hacia mí. Y yo, brevemente proyecté una pequeña ilusión en mis ojos, haciéndolos exactamente iguales a los de mi forma de Baal, y discretamente le guiñé un ojo al Bud, que tropezó con la nada camino a la salida. No hay necesidad de ocultarle mi naturaleza, y recordaré la expresión de su rostro por mucho tiempo, porque un dron invisible le tomó una foto. Sí, soy el mal en persona, inclínense ante mí. Bueno, entonces, cuando Stolas finalmente se marchó, Lucifer volvió a hablar. Y ahora me gustaría escuchar una versión más, normal de todo lo que pasó. Y Adán, parecía que querías contarnos algo, ¿no? Sí, y esto va a llevar un tiempo, maestro de los asuntos de los patos sonrió con suficiencia. Sin embargo, antes de eso, trasladaré a estos tres a algún lugar y volveré muy pronto. Sin escuchar ninguna objeción, abro inmediatamente un portal a mi estrella de la muerte y arrojo a los tres querubines a la misma celda donde estuvo Asmodeo antes. ¿Ves? No la construí en vano. Es bueno que haya vuelto a ser útil. Descansen por ahora, volveré pronto por ustedes, les digo, y al instante me encuentro de nuevo en el infierno. Ahora, ¿dónde estaba? El desastre que empezó después, no, quiero decir, esperaba pasar mucho tiempo aquí, estar ardiendo de ganas de matar a todos estos idiotas, pero, 4 horas. 4 malditas horas de reproches mutuos, acusaciones e intentos desesperados por deshacerse de mí por parte de algunos de los pecados, al estilo de Lucifer, ¿qué demonios hace aquí? Deshazte de él y continuemos nuestra reunión. Y eso fue de Belcebú, sin contar a Belfegor, que seguía dormido, una criatura extraña, en serio, y a Asmodeo, que le había metido la lengua por el culo, no literalmente, ese fue el comentario más amable que me hicieron. Lo cual, en principio, era bastante lógico, pero aún así, increíblemente, jodidamente, molesto. Comencé mi historia con Eva, sus acciones y las posibles consecuencias de su victoria. Sorprendentemente, todos estuvieron de acuerdo de inmediato en que era un problema real y común, y que nadie iba a servirle. Fue un alivio darme cuenta de que no eran unos completos idiotas. Después, les hablé brevemente sobre las opciones específicas para oponernos a ella, les indiqué un poco sobre su posible ubicación, en algún lugar de aquí, en el infierno, sí, e incluso logré conseguir su apoyo, en caso de que atacara, prometiéndoles que nosotros, a su vez, estaríamos listos para ayudarlos, en caso de que atacara el mismísimo infierno. Sí, todo iba de maravilla, e incluso me relajé un poco, empezando a pensar que todo transcurriría sin problemas y que en general, estos demonios no eran tan aterradores como los pintaban. Pero entonces, en resumen, mi brillante idea de aceptar a un arcángel en su familia no fue del agrado de Mammon, Satanás y Leviatán. Lucifer, como siempre, se rió y estuvo de acuerdo, ya me lo imagino riéndose de mí, llamándome hijo o algo así. Sí, no lo pensé bien. Asmodeo simplemente levantó la mano en silencio, como diciendo: yo también estoy de acuerdo. Belfegor, aunque estaba dormida, también levantó la mano. Así que después de todo, estaba escuchando, y por alguna razón, le gustó mi idea. Y Belcebú, al parecer, decidió que esta era una excelente oportunidad para futuras bromas, así que también estuvo de acuerdo. Paimon, cuya existencia todos parecían haber olvidado, también ofreció su candidatura como padre de Baal. En resumen, entre los murmullos indignados y resentidos de Satanás y los fuertes y profanos gritos de Mammon, finalmente fui aceptado en su familia. Puede parecer infantil y estúpido, pero este era solo el primer paso, un pequeño ladrillo, de un plan más ambicioso que llevaba tiempo pensando, pero que nunca me había atrevido a llevar a cabo. Para ser sincero, parecía muy arriesgado e ingenuo.
se basaba en la idea de que todos los pecados capitales, en esencia, eran criaturas racionales y pensantes, y que aunque sus propios conceptos les afectaban, no les privaban de los mismos deseos simples, casi humanos, como la necesidad de amigos, de familia, etc. Quería que el infierno no fuera un lugar de castigo, sino un lugar de redención, rediseñando este mundo para que lo peor de la humanidad acabara en mi abismo. El infierno, por supuesto, funcionó antes, cuando acababa de aparecer, pero ahora era solo un lugar de reunión para toda clase de escoria, que vivía allí desde hacía siglos sin privarse de nada. Era una auténtica porquería. Y voy a cambiarlo. Y para eso, necesitaba el apoyo no solo de Lucifer, sino también de los demás pecados. Podían, de muchas maneras, perjudicarme, y no quería malgastar energía ni tiempo en resolver este problema. Pero dado que estas estimadas damas y caballeros accedieron a mi petición, aparentemente absurda, entonces por fin pude empezar a pensar en esta dirección, les daré una oportunidad también. Sí, así de buen chico soy, casi un santo. Aunque, ¿por qué casi? Y así, cuando finalmente se resolvió este asunto, y yo ya estaba feliz de que lo peor había pasado, comenzó otra pelea, que consumió todo el tiempo que me quedaba. Joder, quiero unas vacaciones. América. Base secreta de la organización de cazadores de demonios responsables de matar mierda, Torx. ¿Por qué no empezamos a cortarles partes? Así seguro que nos contarán todo lo que saben. Un joven apuesto, con una mirada engañosamente ingenua y unos brillantes ojos rojo rubí, estaba sentado en una silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando con interés cómo los tres querubines eran atados y sentados en sillas detrás del cristal unidireccional. Abadón, un moreno con una ligera barba de una semana, se frotó el puente de la nariz con cansancio. En pocas palabras, bajo tortura, dirán cualquier cosa con tal de que paren. No sé cómo hacerlo, y no quiero. Y estos, genios, sus especialistas están muy lejos, en el Vaticano, podríamos, claro, traerlos aquí por un portal, pero me daría asco presenciar algo así. Bueno, supongo que podría intentarlo, sugirió Abadón pensativo, mirando a su hermano con interés. Dije que no quiero ver eso. Es repugnante. Sif, tras rebuscar en su bolsillo, sacó un paquete de cigarrillos y metiéndose uno en la boca, lo encendió inmediatamente con un chasquido de dedos. Pero no es una opción demasiado poco fiable. Este suero de la verdad funciona de forma muy irregular. Y los científicos apenas están calculando la dosis aproximada, pero aún así, puede que no funcione correctamente. Y entonces tendremos que esperar a que terminen sus divertidos viajes para un segundo intento. Joder, ¿de dónde has sacado todo esto? Sif se tapó la cara con la mano. Vamos, demos un paseo. De todas formas, esto nos llevará otra hora y media. Y Azura ya está preocupada, siempre está preocupada por ti, respondió Abadón con una cálida sonrisa. Vámonos, pequeño troll. Sif exhaló una espesa nube de humo gris y salió de la habitación. Cielos. Suburbios de las Puertas Doradas, capital del cielo, un recordatorio. Punto de vista de Adán. Uf, dormir. Quiero dormir. Decir que estoy jodidamente agotado es quedarse corto. Si todas estas reuniones y asambleas en el cielo fueron un dolor de cabeza, entonces en el infierno, fue un verdadero fastidio. Un fastidio total. Entregué a los prisioneros a Linda para que les aplicara su poción de la verdad, o como sea que la llamaran. No tenía ningún deseo de llevarlos al cielo, ni de enviar a mis chicas a ningún sitio, porque entonces tendría que estar presente. Después de todo, Eva no duerme, aunque a veces creo que sí duerme, y más que Belpegor, y bien podría atacar a mis exorcistas, algo que no podía permitir. Al llegar al cielo y saludar a un Pedro con cara de preocupación, decidí tomar un poco de aire fresco, recomponerme y no llevarme el cansancio a casa. Un vuelo tranquilo por los cielos me devolvió la calma, pero de todos mis deseos, solo había uno. Volver a casa cuanto antes, abrazar con fuerza a mi valquiria y caer en un sueño profundo y sereno. Pero no me relajé. Ya había habido suficientes momentos que evidenciaban mi descuido. Por suerte no fueron peligrosos, pero no volvería a suceder. Escudriñaba constantemente todo a mi alrededor. Tal vez encontraría algo. Sí, estaba en el cielo. Pero a Eva, en principio, le importaba un bledo. Volando hacia mi casa, mi vigilancia finalmente fue recompensada. Docenas de criaturas vivientes estaban dentro. Al mismo tiempo, las luces de la casa estaban apagadas y no se oía ninguna voz. Se están escondiendo. ¿Qué bastardos se atrevieron a infiltrarse en mi propia casa?
No hay ladrones en el cielo, lo que significa, Eva. Pero mi ojo no reaccionó en absoluto, y tampoco sentí ninguna oscuridad. ¿Agentes? Sí, deben ser ellos. ¿Pero qué hay de Lute? Si le hicieron algo, yo. Entré de golpe, abrí la puerta de una patada y me preparé para atacar inmediatamente a los agresores con algo, cuando de repente, las luces de la casa se encendieron, oí el sonido de muchas explosiones pequeñas pero fuertes, y una especie de pétalos de colores fueron lanzados inmediatamente hacia mí. ¡Feliz cumpleaños!